Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos a este segundo día de la Urantiaton Iberoamericana, segunda edición. Permítanme presentarles a nuestro presentador de hoy, que iniciará esta segundo día de la Urantiaton Iberoamericana. Es Marcelino Ramírez de Venezuela. El título de su presentación es Fe, Liderazgo y Progreso. Marcelino nació en Mérida, Venezuela, en el año de 1954. Se graduó de ingeniero civil, se casó en 1982 y tiene 2 hijas. Marcelino, desde niño, cree firmemente en Dios, pero a principios de 1978 experimentó un toque espiritual que le produjo una fuerte crisis interior y comenzó a buscar la verdad y la rectitud con un repentino y positivo cambio de vida. Asistió a muchos grupos espirituales, investigó los postulados de las principales religiones, conoció los libros Caballos de Troya, Rebelión de Lucifer y Testamento de San Juan de Juan José Benítez. A inicios de 1995 encontró el libro de Urantia y comenzó a viajar fuera de Mérida para transmitir este maravilloso mensaje revelado. Lleva unos 25 años en la siembra de la revelación. Marcelino siente que la presencia de Dios en él le ha motivado al servicio espiritual. Muchas gracias, Marcelino, por esta dedicación al servir y por tu presentación hoy con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ginny. En primer lugar, quiero felicitarles a ti, a Ginny, y a todos los miembros que prepararon este extraordinario, maravilloso encuentro, tanto conectados en nuestro continente como en otros continentes. Quiero empezar haciendo una pequeña oración inicial. El tema es corto y nos disponemos a recibir la energía de la triple presencia divina y de sus ángeles. Infinita presencia de Dios Padre universal, divinos ajustadores de nuestros pensamientos, infinita presencia de Dios Hijo eterno y original, Espíritu de Micael en Jesús, que nos cubre desde el día de Pentecostés y nos conecta con el Padre ajustador, Espíritu infinito de la tercera persona de la deidad, que se conecta con la hija creativa y que fluye en nosotros con sus 7 espíritus ayudantes de la mente, conectándonos con el Hijo y con el Padre. Amorosísima Madre, Hijo y Padre amados, gracias por su presencia. Seres celestiales que vienen de las alturas y se conectan con nosotros hasta llegar a los niveles apenas por encima de nosotros de serafines, querubines, sanobines, seres intermedios, primarios, secundarios y otros seres que nos ayudan. Hermanos mayores, gracias por su presencia. En esta hora bendita nos conectamos a su mano divina para anhelar que todos los seres del universo, de este planeta, de nuestro continente, cada uno de los miembros de nuestras familias conectados con usted tengan el mayor éxito. Y de manera muy especial el día de hoy, con este extraordinario evento del Urantiaton, para el beneficio no solo propio, sino de nuestros semejantes. Gracias por esta hora bendita, Señor, y por ungir a cada uno de los miembros que participan hoy, para que sean realmente inspirados por su espíritu, y no hablen ellos ni ellas, sino su espíritu en cada uno de ellos, al igual que para este pequeño servidor. Todo esto lo ponemos en sus manos, dándole gracias por hacerlo una realidad en el nombre de su amorosísimo Hijo, nuestro grandioso Micael de Nevadón, encarnado en nuestro gran carpintero de Nazaret, Josué ben José, Jesús, el Hijo de José. Así es y así será. Amén. Bien. Amén. Vamos a compartir pantalla yo esto lo hice muy sencillo, sumamente sencillo. No acostumbro a hacer los temas de esta manera, pero pues eso de alguna manera pues pienso que es favorable a la hora de compartirlo con otras personas y lo elaboré de esta manera bastante sencilla. Quería saber si se ve ya la imagen, estimada Ginny. Sí,
Se ve, sí. ¿Ya se ve? Muy bien, entonces comenzamos. Fe, liderazgo y progreso. No hay posibilidad alguna de que la humanidad de un planeta progrese hacia los niveles de luz y vida sin la búsqueda, el estudio, la comprensión y la práctica de la espiritualidad. Pero dicho progreso estaría obstaculizado sin la presencia de un liderazgo inteligente que esté identificado con la fe en Dios y el servicio a los semejantes, tal como lo demostró el líder de la India, Mahatma Gandhi. Los reveladores del libro de Urantia nos dicen que la civilización mucho, pero mucho depende de un espíritu de empresa entusiasta y eficaz. Hasta que el hombre se desarrolle a niveles más altos, la civilización continuará dependiendo de un liderazgo sabio y vigoroso. Esto aparece en el documento 81, sección 6, párrafo 37. Y ellos agregan que el liderazgo es vital al progreso. La civilización nunca está en peligro hasta que el liderazgo hábil comience a desaparecer. El porcentaje de tal liderazgo sabio en Urantia no ha excedido nunca al 1% de la población. Y este muy bajo porcentaje pone en evidencia el atraso planetario. Nuestro soberano en Jesús, Micael en Jesús, el más grande líder y maestro, nos expresa lo siguiente: en mi universo y en el universo de universos de mi Padre, nuestros hermanos e hijos son tratados como individuos en todas sus relaciones espirituales, pero en todas las relaciones de grupo, infaliblemente proveemos un claro liderazgo. Nuestro reino es el reino del orden, y donde actúen en cooperación dos o más criaturas volitivas o dotadas de voluntad, siempre se facilita la autoridad del liderazgo. El progreso de nuestro Urantia se ha retrasado no solo por la fatal rebelión caligastiana y por la grave caída de Adán y Eva, sino que también mucho ha cooperado con este atraso la ausencia de un firme liderazgo que practique y promueva los verdaderos valores humanos y que a la vez asesore y eduque especialmente a las personas jóvenes con la finalidad de ir logrando entre nuestras distintas razas humanas una procreación de infantes con herencias mentales y físicas cada vez más favorables. Referente a este aspecto, y en caso de que en el futuro se produzca una sobrepoblación mundial, los reveladores nos dejan la siguiente reflexión. En tal momento, se someterá a prueba la sabiduría de los mandatarios del mundo. ¿Tendrán los dirigentes de Urantia la perspicacia y la valentía de fomentar la multiplicación del ser humano medio o estable? En vez de los extremos de los supernormales y los grupos cada vez mayores de subnormales. Jesús de Nazaret no solo promovió el liderazgo masculino, sino que liberó a la mujer de la injusta condición en que se hallaba y también estimuló el liderazgo femenino. Prueba de ello fue el caso de María Magdalena luego de su conversión, que llegó a ser una muy importante líder, pues no solo formó parte del cuerpo evangelista femenino, sino que fue catalogada como la portavoz principal del cuerpo de mujeres, así como Pedro lo era de los apóstoles. María Magdalena no era la jefa de las mujeres, pero sí era su maestra jefa y su portavoz pública. En nuestra época moderna, ya en varios países se ha elegido una mujer como presidente de la nación, mientras que otras líderes, tales como Teresa de Calcuta y Diana de Gales, se han dedicado a la promoción de ciertas causas nobles. El liderazgo femenino va aumentando cada vez más con mayor fuerza, pero en vista de que el fortalecimiento de la familia es vital para el progreso de toda civilización,
Los reveladores hacen otra reflexión, nos expresan. En los ideales del matrimonio en parejas, la mujer ha ganado finalmente reconocimiento, dignidad, independencia, igualdad y educación, pero se demostrará merecedora de todos estos logros nuevos y sin precedentes. Actualmente, en el siglo XX, la mujer pasa la prueba crucial de su larga existencia mundial. Y esto lo expresan porque consideran el matrimonio y la vida familiar y el hogar como la célula fundamental para el progreso de la sociedad humana. Pues afirman que el hogar es la adquisición evolucionaria suprema del hombre y la única esperanza de supervivencia de la civilización. Un buen líder siempre se esfuerza en llevar sus ideales a la práctica en su vida diaria y procura transmitir en todas sus actividades un mensaje con el propósito de rescatar los auténticos valores de la sociedad. Y siempre se produce un resultado mucho más favorable cuando tal líder mezcla su mensaje con el sano humor, tal como lo logró don Mario Moreno Cantinflas, quien no solo nos aporta la benéfica terapia de la risa, sino que también nos motiva a una profunda y muy favorable reflexión en todas sus entrevistas y especialmente en sus numerosas películas. En las diferentes religiones de la actualidad han surgido varios líderes, tales como Martin Luther King y Juan Pablo II, quienes, aunque identificados con las doctrinas de sus respectivas agrupaciones religiosas, es evidente que también se han dejado guiar por el divino espíritu del Padre, ajustador de sus pensamientos, quien les ha impulsado a cooperar para el logro de muy justas reformas sociales y para motivar el avance hacia la unidad espiritual a través de una mayor tolerancia y fraternidad hacia las diferentes ideas de los hombres y las mujeres que son líderes religiosos, políticos, sociales, científicos, ecológicos, empresariales y demás ramas planetarias. No obstante, los reveladores son muy firmes al hacer sus observaciones a las actuales religiones planetarias y en especial al cristianismo. Ellos expresan que la religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales que se atrevan a depender solamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. Si el cristianismo persiste en desatender su misión espiritual, mientras sigue ocupándose de los problemas sociales y materiales, el renacimiento espiritual deberá esperar el advenimiento de estos nuevos maestros de la religión de Jesús, que se dedicarán exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Entonces, estas almas nacidas del Espíritu proveerán rápidamente el liderazgo y la inspiración que se requieren para una reorganización social, moral, económica y política del mundo. El liderazgo efectivo tan solo se produce en el servicio, y el verdadero servicio se inicia cuando decidimos enfrentar a nuestros egoísmos o egos y comenzamos a dar a nuestros semejantes a la manera de cada quien todo lo que Dios nos ha dado. El sustituir la importancia de sí mismo por la importancia de dar a las demás personas lo que recibimos de Dios es el auténtico servicio. Esa es la auténtica tarea que la divinidad quiere que cumplamos. Esto es confirmado por los reveladores cuando nos dicen: acrecentáis tus cargas y disminuyéis las posibilidades de triunfo si te tomas demasiado seriamente. Nada puede tomar precedencia sobre la tarea de la esfera de tu estado, de este mundo o el siguiente. La tarea de preparación para la próxima esfera o mundo es muy importante, pero nada igual a la importancia de la tarea del mundo en el cual estás viviendo actualmente. Pero aunque la tarea es importante, el yo no lo es. Cuando te sientes importante, pierdes energía a través del desgaste de la dignidad del ego, en la que queda poca energía para realizar la tarea.
La autoimportancia en lugar de la importancia de la tarea agota a las criaturas inmaduras. Es el elemento del ego el que agota y no el esfuerzo del logro. Puedes realizar una labor importante si no te vuelves autoimportante. Podrás cumplir varias tareas tan fácilmente como una sola si prescindes o te apartas de tu ego. La variedad descansa, la monotonía es la que cansa y agota. Todos los días son iguales, vida o la alternativa de la muerte. Esta última parte del párrafo, cuando dicen todos los días iguales, vida o la alternativa de la muerte, en mi opinión personal, nos quieren decir que todos los días tomamos decisiones y cuando la decisión coincide con la divina voluntad del ajustador, aumentamos nuestras posibilidades de vida espiritual eterna. Pero cuando la decisión coincide con la humana voluntad del ego, nos estamos identificando con la alternativa de la muerte espiritual o muerte del alma. Quien se esfuerza en ejercer su liderazgo en una forma fraterna y amorosa, siempre se enfrenta a su propio ego para superar orgullos, celos, envidias, intolerancias, temores y demás venenos mentales que causan división. Y procura siempre la armonización con quienes piensan diferente, pues debido a que la verdadera religión es asunto de experiencia personal y espiritual, es inevitable que cada religionista individual o creyente de fe viva tenga su propia interpretación personal de la realización espiritual. Además, no debemos dejar de tener presente que en la hermandad de Jesús no hay lugar para rivalidades sectarias, resentimientos de grupo, ni afirmaciones de superioridad moral e infalibilidad espiritual. Con la mayor humildad que sea posible en cada uno de nosotros, debemos esforzarnos en cooperar más y más con la triple presencia divina que nos asiste desde el día de Pentecostés. Cuando así lo hacemos, Dios y sus ángeles no solo nos aumentan la capacidad de incrementar el servicio y producir mayores frutos del Divino Espíritu, sino que también aumenta en nosotros la capacidad de liderazgo. Los reveladores nos dicen que luego del Pentecostés, los maestros de esta nueva religión ya cuentan con armas espirituales, deben salir para conquistar el mundo con una capacidad infalible para perdonar, incomparable buena voluntad y amor abundante. Están equipados para sobrecoger el mal con el bien, para vencer el odio con el amor y para destruir el temor con la valiente y viva fe en la verdad. Pentecostés dotó al hombre mortal con el poder para perdonar las injurias personales, para mantenerse dulce en medio de las injusticias más graves, para permanecer inamovible frente al peligro más tremendo y para desafiar los males del odio y de la ira mediante actos audaces de amor y paciencia. Durante ha pasado por la destrucción de tremendas guerras a través de su historia. Todos los participantes de estas grandes luchas fueron derrotados. Tan solo hubo un vencedor. Tan solo uno salió de estas luchas amargas con una mayor reputación elevada. Ese fue Jesús de Nazaret y su evangelio de sobrecoger el mal con el bien. El secreto de una civilización mejor está encerrado en las enseñanzas del Maestro sobre la buena voluntad del amor y la confianza mutua. Muy estimadas hermanas y hermanos, identificados con esta maravillosa quinta revelación urantiana, finalmente aprovecho esta grata oportunidad para hacerles un muy respetuoso y fraterno llamado a que nos esforcemos en dar el mayor ejemplo de inspiración hacia todas y todos los demás líderes de las distintas ramas planetarias, tolerándonos cada vez más para evitar enfrentamientos y divisiones entre nosotros, y de esta forma ir sembrando la semilla de la tan anhelada unidad espiritual como una verdadera familia urantiana. Esta es una gran necesidad en este mundo y con dicho esfuerzo estaremos cooperando con nuestro grandioso Jesús Micael
al llevar a la práctica su unificador mensaje central, el ver a Dios como nuestro divino Padre y ver a todos los semejantes como nuestros auténticos hermanos y hermanas espirituales. Muchas gracias. Aquí tienen ustedes la dirección de mi correo electrónico con toda confianza para que, aunque hoy no se usa mucho el correo, todo lo que puedan compartir con este pequeño servidor para mi avance y, por supuesto, todo lo que yo pueda compartir con ustedes con todo mi corazón. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Jane, y quienes están allí cooperando con este Urantiación, y se abre la posibilidad de preguntas de acuerdo al tiempo que tengamos. Muchas gracias y muy agradecido nuevamente. Gracias, Marcelino. Tenemos una mano levantada, Norma de Colombia. Adelante, por favor, Norma. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Perdone que no prenda la cámara. Muy interesante los Se te corta, Norma. No sé, no te textos podemos... compartidos, muy reflexionantes. Solo liderazgo, que identificarse con los procesos que nos enseñó el maestro de liderazgo, diferente de la lectura del libro. ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu fórmula para haber llegado hasta acá en esta instancia en que eres un verdadero líder de la divulgación de la revelación? Gracias. Se le escuchó muy poco, Jamie, pero creo que lo último se le escuchó, ¿no? Pero mire, tuvimos algunos problemas, estimada Norma, de escucharla al principio, pero al final se escuchó lo que usted decía. Yo pienso que la base fundamental, Norma, y quienes están aquí presentes, para uno llegar a cierto liderazgo, que por supuesto otros lo ven, porque uno simplemente trata de transmitir y de compartir y hacer lo que uno siente que Dios le pide, pero otros ven, otros califican, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el centro fundamental del cómo poder llegar a un cierto nivel de liderazgo, yo considero que es ese deseo enorme de querer dar a nuestros semejantes aquello que de alguna manera nosotros hemos recibido. Dice, por cierto, en la página 279-280 del libro que tengo, dice que en el régimen universal no se considera que se haya adquirido conocimiento y verdad hasta tanto no se demuestre la habilidad y deseo de impartir tal conocimiento y verdad a otros. Es decir, el espíritu divino es opuesto al egoísmo, y entonces ese altruismo del espíritu divino no quiere que lo que de alguna manera el tesoro que está en un lugar se quede con ese lugar, quiere que ese tesoro se distribuya, y precisamente el anhelo de distribuir ese tesoro que de alguna manera Dios nos va dando es la base fundamental. Entonces, cuando uno quiere distribuir el tesoro, no quiere distribuirlo solamente, sino quiere hacerlo con el mejor éxito, con la mayor capacidad, con el mayor grado de pulcritud. Y entonces uno se capacita para tratar de que cada respuesta, cada palabra, cada acción, cada actitud de uno sea de acuerdo a lo que Dios nos pide, lo más perfeccionada posible. Entonces, esa es la base fundamental que ha encontrado Marcelino para que lo poco que de alguna manera la gente me ve, o lo mediano, o lo mucho que puedan ver, es precisamente no solo la capacitación del yo para un beneficio propio, sino el profundo anhelo de que otros que estén cerca de uno, o que haya alguna conexión con ese ser, aunque no esté cerca, sea de alguna manera beneficioso. Entonces es la base que yo he encontrado para la capacitación y para, por supuesto, ese progreso en los niveles de liderazgo de cada una de las personas que tanta necesidad tiene el planeta. Gracias, Norma, por esas palabras y por esa pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Mientras ustedes piensan, quiero leerle a Marcelino el comentario de Pedro José. Dice Pedro José: amados, considero que podemos ser buenos líderes empezando por cada uno. Soy líder en mi vida, en mi hogar, en mi entorno. Ejemplo nos ha dejado el amado Jesucristo. Muy bonito, gracias. Gracias, Pedro.
Dice Chispa, pues date por satisfecho, objetivo conseguido, Marcelino. Estoy muy de acuerdo. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta a Marcelino? Pueden liberar su micrófono si quieren hablar. Está habilitado. Y cualquier aporte siempre será bienvenido porque nos ayuda a crecer. Todos los aportes son sumamente favorables. Ángela, adelante, por favor. Realmente es solo un comentario, agradecer con todo mi corazón a Marcelino, es nuestro facilitador en un grupo que tenemos martes y miércoles y estamos aprendiendo bastante de él también a cómo ser líderes. Es un ser especial, mi comentario, gracias. Gracias, Angelita, siempre Angelita con sus flores. Gracias, Angelita. Yo tengo una pregunta para ti, Marcelino. Con todo mi corazón. De las enseñanzas espirituales de la revelación, ¿cuál ha sido la que a ti te ha sido de mayor utilidad para crecer y sostenerte en el servicio al Padre? Agradezco mucho, Jenny. Yo sabía que las preguntas tuyas siempre son puntuales, igual que las de todos, pero Jenny, imagínese. Y agradezco mucho porque es una de las pocas veces que tú me has preguntado y me alegra enormemente esta pregunta, porque es vital, es vital. Realmente yo considero, Jenny, que de todas las cosas que captan los sentidos, después de la triple presencia divina y de su equipo celeste, no hay una cosa que a mí me impacte y que me haya ayudado más para que sigamos adelante en estos caminos, el caso personal de Marcelino, que el libro de Urantia, sin fanatismo, sin cerramientos. Para mí el libro es uno de los instrumentos captables con los sentidos más extraordinarios que ha llegado a mi existencia, no solamente por el regocijo de la vibración en el corazón que uno siente con esta verdad, aunque no es toda la verdad, es parte de la verdad, pero uno siente que por lo menos, yo siento que es lo menos distorsionado que tenemos a nivel escrito en el planeta, aunque es parte de la verdad. Y me ha dado enormes, enormes fuerzas Dios a través de este instrumento para salir adelante y para superar pruebas muy difíciles. Pero siempre hay algunos aspectos dentro de este instrumento de 196 documentos más el prólogo, 2097 páginas que impactan más. Y a mí, de todo lo que a mí me ha impactado y me ha ayudado más, es de alguna manera concentrarme y no solo leer, volver a leer, sino compartir esos aspectos que están en la página 1968-69, a solas en Getsemaní, a solas en Getsemaní. Toda esa parte de la experiencia de Jesús, ese Jesús humano allí, eso ha sido para mí básico. De manera que cuando tengo esos altibajos en la vida personal, yo me conecto y vuelvo a repasar a solas en Getsemaní. Y eso ha sido el caballito de batalla para que en esos momentos que he querido partir del planeta y que he dicho, Micael, llévame, no aguanto más, y que las lágrimas bajan y bajan y bajan, y no aguanto más, Micael, llévame. Entonces me ha sostenido esa experiencia de a solas en Getsemaní, combinada con la página 1984, cuando se dice la hora de la humillación, que fue extremo. Entonces, eso lo combino y da fuerzas, me ha dado muchas fuerzas y agradezco enormemente porque cuando fui a Aruba, que tuve la oportunidad de ir a Aruba en el año, al final es el año 2001, eso, entre unas 34 personas, lo compartí de una manera especial por algunas dificultades que habían allí en algunos miembros del grupo. De manera que agradezco enormemente esa pregunta porque es clave y debemos utilizar esta bendición como instrumento para darnos esa fuerza que tanto necesitamos, especialmente en los momentos de impotencia, en los momentos donde queremos tirar la toalla, como decimos en Venezuela. Gracias, Jenny. Gracias, Marcelino. Tenemos una mano levantada y algunas preguntas en el chat. Vamos a pasarle la palabra a Alfredo en primer lugar y luego te hacemos las preguntas del chat. Muchas gracias.
Gracias, Jenny. Hola, Marcelino, buenos días. Buenos días a todos. Muchas felicidades, Marcelino, por tu presentación. Yo quería nada más abordar un poquito el tema contigo concerniente a la parte del liderazgo, porque a veces no nos queda bien aterrizado en la parte y creemos que un liderazgo espiritual se puede asemejar a lo que es un liderazgo social o político o simple y sencillamente un liderazgo grupal. Entonces, yo quería abordar contigo esa parte porque, ¿qué crees tú qué te debe conllevar lo que es un liderazgo espiritual, ya que es la parte que nos concierne en este momento? Entonces, conocemos muchos líderes, obviamente, pero casi todos se abordan en cuestión de lo que es un liderazgo social y político, pero realmente ¿qué se requiere o qué se necesita o cómo debe de ser eh, o cómo se debe desarrollar ese liderazgo espiritual? Esa es la parte que yo quisiera abordar contigo, Marcelino. Gracias, Esquivel. Me alegra, Alfredo, mucho verle, y no solo verle acá entre nosotros, sino que recuerdo mucho ese compartir allá en Bogotá, donde también conocí, entre otros y otras, a Ginny, y te felicito por tu hija. De verdad que me alegra mucho esa motivación de tu familia, especialmente tu hija, que la tuvimos hace poco en Café Virtual. Sí, sí, Gracias, Marcelino. muy interesante tu opinión, tu comentario y tu anhelo, Alfredo, porque el liderazgo, por supuesto, todo tipo de liderazgo, cuando es de alguna manera exitoso en cualquier rama planetaria, pues tiene que estar ligado con la espiritualidad. Si no, no es exitoso. No va a ser exitoso, pudiera ser aparentemente exitoso, pero no va a ser exitoso en forma permanente, puede ser exitoso en forma temporal, que precisamente todo lo que no es de Dios es temporal, pero lo que es de Dios es permanente. Entonces, sé que te refieres al liderazgo en lo que Durante llama la parte de la religión, o sea, la conexión con el apostolado, en la parte espiritual. Y ese es un liderazgo muy importante. Hay pocos líderes en el planeta, hay pocos y pocas en el planeta, producto de esta misma dificultad que hay del planeta, que es todas estas pruebas que muchas veces no se superan, sino más bien que cooperan con un retraso, porque ante la prueba hay dos posibilidades: cooperar con humildad para aumentar el progreso, o no cooperar, rechazar, decepcionarse de Dios y rechazar las cosas de Dios y retrasarse. Entonces, yo noto que aun cuando algunos países y algunas regiones pudieran tener algunos adelantos, dolorosamente se ven ciertos retrasos, por lo menos veo yo en el caso de nuestra querida Venezuela. Entonces, sí, el liderazgo religioso o el liderazgo espiritual tiene algo fundamental y básico que debe ser el inspirador para los demás liderazgos. El inspirador. Ahora, ¿cómo puede ser el inspirador? Tratando no solo de vivir lo que se predica, tratar de llevar a la práctica lo que se predica. Por eso Jesús siempre insistió diciendo: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que vive, el que cumple su voluntad. Entonces, esa es la base fundamental del liderazgo espiritual: vivir del mensaje y, por supuesto, además de la vivencia del mensaje, procurar la fraternidad. Cuesta extremo trabajo la fraternidad. Marcelino, dentro de todas sus habilidades, ha hecho todo lo humanamente posible para que estos líderes de Venezuela, que los hay, y especialmente en el caso de los urantianos y las urantianas, ha sido extremadamente difícil la unidad espiritual de estos líderes. Siempre hay algo por lo cual se dividen, por lo cual se molestan, por lo cual se incomodan. Entonces, eso es importante, ese grado de fraternidad, ese grado de tolerancia. Y eso es una de las inspiraciones. Yo digo, por ejemplo, ¿cómo puede haber en un país, por ejemplo, como Venezuela, la unidad de política, por ejemplo, si no hay la inspiración de la unidad de las religiones, de la unidad de los distintos grupos religiosos? Si los distintos grupos religiosos se enfrentan y se rechazan, ¿cómo se puede inspirar a los políticos, a los empresariales, a los sociales, a los científicos a unirse? Entonces, debe ser no solo la vivencia, sino la inspiración que demos a los demás líderes de las distintas ramas planetarias. Esa inspiración de unidad, de tolerancia,
de que no es como yo digo, es como él dice, en el sentido del respeto que debe tenerse. ¿Por qué? Porque aun cuando algo no sea como yo digo, aun cuando algo no sea como yo creo que Dios dice, pues debemos tolerar, porque nada obligado pudiera tener éxito en los caminos del reino. Todo tiene que ser de acuerdo a una posibilidad de voluntad. Por eso dice Jesús, traten de persuadir, pero nunca obligar, nunca imponer. Y entonces todo lo que no tiene nada que ver con esa verdadera unidad espiritual siempre impone, siempre busca la forma que sea como yo o como mi grupo dice. Entonces eso es, estimado Alfredo, y agradezco mucho tus palabras, porque es necesario que esto se recalque para que cooperemos en cada uno de nuestros metros cuadrados, porque así como decía el movimiento de cursillo de cristiandad cuando lo hice en 1985, el cursillo de cristiandad católico decía, debemos cultivar de evangelio nuestro metro cuadrado, por lo menos nuestro metro cuadrado. Entonces es muy importante eso. Gracias, Alfredo, por este compartir tuyo. Gracias, Marcelino, agradezco mucho tu respuesta. Muchas gracias, Jenny, gracias a todos. Gracias a ti, Alfredo. Tenemos solo 10 minutos. Ahora tenemos cuatro preguntas. Te pido por favor respuesta breve, si puede ser. La primera es de Martín Guzmán. Querido hermano Marcelino, ¿cómo vives la voluntad del Padre en tu día a día? Gracias, Martín, gracias, hermano. Sí, efectivamente, la voluntad del Padre siempre tiene que ver con el hecho de que, primero que nada, orar todos los días por dos cosas fundamentales. Uno, porque Dios me dé la claridad de cuál es la voluntad para este servidor como lo anhelo para mi prójimo. Y lo segundo, que me dé la claridad de los detalles de mis debilidades, para trabajar esas debilidades y tratar de hacer su santa voluntad. Y sobre todo, cada pensamiento, cada palabra y cada acción que tenga Marcelino, que no le quede por lo menos ni un mínimo de remordimiento de conciencia, que sienta paz, que no sienta zozobra, y que todo lo que haga sea lo que impulsa mi corazón, siempre lo que yo creo que haría Jesús en mi lugar, lo que yo creo que haría Dios en mi lugar. Y en ese sentido, cada pensamiento, cada palabra y cada acción siempre se adapta a lo que es la voluntad del Padre. No olvidemos que Jesús dice, cuánto esfuerzo hacemos para que nos dejemos llevar del ajustador, y cuánto nos dejamos llevar, cuánto amor al prójimo tengamos. De acuerdo a eso que deseamos que el prójimo tenga, pues efectivamente tiene que ver con la voluntad de Dios. El deseo no solo de que yo sea feliz, sino de irradiar esa felicidad al prójimo. Gracias, Martín, por esa pregunta tan interesante. Disculpe que tenemos poco tiempo. Gracias, Marcelino. Ahora vamos dice Norma, entre el servicio y el ego queriéndose expresar hay un límite muy delicado. ¿Qué nos puedes decir sobre este contraste? ¿Qué haría la diferencia? Muy bien, muy bien. Todo lo que tiene que ver con el espíritu siempre produce paz, siempre produce esperanza, siempre produce consuelo. Y finalmente, aunque hayan algunas lágrimas, eso va a producir felicidad. Pero todo lo que es del ego produce zozobra, produce incomodidad, produce conflicto, produce choques, produce desesperanza, produce incomodidad y sobre todo un grado de insatisfacción interna que de alguna manera es precisamente la infelicidad presente, porque uno puede tener algún tipo de placer momentáneo, puede tener quizás muchos bienes momentáneos, pero no va a tener regocijos, porque esos regocijos solo los produce el Espíritu. Por eso es que dicen los reveladores en la página, creo, número 42, dicen los reveladores, precisamente, que lo tengo por acá, dice, la felicidad resulta del reconocimiento de la verdad, porque puede ser actuada, puede ser vivida. El desencanto y la pena se producen por el error, porque no siendo el error una realidad, no se puede lograr en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. Eso lo tengo acá escrito a mano en la primera página del libro, porque es fundamental. Así es que todo lo que tenga que ver con el espíritu va a producir éxito y felicidad. Y todo error o todo pecado va a producir fracaso y va a producir vacío, es decir, infelicidad, va a haber un trauma. Gracias, Norma, por ese compartir, por esa pregunta. Gracias, Marcelina. Ahora la pregunta de Chispa. Ella cita del libro, la solución de los problemas utilizando la adoración. ¿Empleas a menudo esta técnica en tu práctica diaria? Gracias.
Estoy casi seguro que Chispa, nuestra estimada Elena, Vanas, adora mucho más que Marcelino. Dicen los reveladores que cuando uno se dispone más a la guía del ajustador, pues tiende más a la adoración. Cuando uno se dispone más a la guía del ángel, del serafín, tiende más a la oración. Y a veces me preocupo porque será que Marcelino se está disponiendo más a la guía del serafín. Perdón, Jenny, la serafina Jenny. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso mío tiendo un poco más a la oración, pero es importante, muy importante la adoración, porque en la adoración se pueden de alguna manera no solo disponer más y más las entrañas de su alma y de su mente al servicio, sino se pueden obtener más y más las posibilidades de reconocer esa verdad y reconocer esas debilidades en uno. Así es que definitivamente tienen que estar combinadas estas dos cosas, y en el caso mío, yo la mayor influencia o la mayor experiencia de mi parte pues se ha dado con la oración, y he hecho esfuerzos un poco mayores para tratar de integrarme con la adoración también. Así que, Chispa, estoy seguro que incluso oyendo tus videos que son fabulosos, tú estás bastante identificada con la adoración, perdón, y eso es una bendición muy grande. Yo, a Marcelino, debe ser un esfuerzo mayor, este pequeño servidor, para integrarme un poco más, tal como también lo hace Jenny. Jenny es muy compenetrada con la adoración, y yo les felicito por eso. Gracias. Dave, please go ahead. You are raising your hand. Dave Raymond. Parece que no. Yes, please, Dave, go ahead. Are you Yeah. asking me? Yes, I do. Let me first of all say that I apologize. I'm not bilingual. I only speak English. And I want to thank the interpreters for the outstanding job they're doing. I noticed, Marcelino, that you referred to paper 48, the last paragraph in section 6, and it's having to do with the self, the ego. And unfortunately, I have a very strong ego. And I pray, take away the bondage of self. I want to know if you have any practical exercises that you would suggest to help me relieve myself of my strong ego. Thank you. Gracias, hermano David. No sé cómo se pronuncia, estimada Jenny. David. Dave, gracias, thank you. Y de verdad es una alegría escuchar esa pregunta. Sí, en el caso mío, yo lo que he hecho, estimado Dave, es, por ejemplo, libre albedrío supremo que me dio para tomar mi alma, tomar mi mente, tomar mi ser y colocarlo en tus manos. Haz que dentro de mí haya una disposición máxima. Anhelo con todas las fuerzas de las entrañas de mi ser. The force of my being, that everything that is not from you leave me, that everything that is from you come to me. If there's something within me that does not belong to me, remove it, please. If there's something outside of me that is from you, come to me. And if something that is not from you, leave it out there. But if it is from you, and may bring it in. Hazme la persona que quieres que sea. Anhelo que mi mente se disponga en sus manos para que cuando yo llegue allá al primer mundo de estancia no se me diga por tu fallas, por tu falta de disposición, por tu negligencia, sino se me puede decir, Marcelino, te aceptamos porque hiciste todos los esfuerzos posibles, todo lo que tu capacidad te dio, y por eso, bienvenido, Marcelino. Es lo que anhelo. Entonces, es la forma como se puede cooperar al máximo con lo que el Espíritu quiere para disminuir el mínimo, dejarle uno el mínimo y disminuir el máximo, lo que se llama la marca de la bestia, lo que se llama el ego. Entonces es la forma, estimado Divi, y gracias por esa pregunta, y no solo expresándolo con la boca, sino con el alma. No olvidemos que Dios no responde a las palabras, sino responde al alma. Agradezco mucho esa pregunta porque es muy importante. O sea, dependiendo de la honestidad que tengamos, de esa manera el Espíritu va a poder limpiarnos de una forma más rápida.
dependiendo de esa honestidad que tengamos de limpieza. Gracias. Thank you. Y que Dios le siga bendiciendo.